Estamos presentando Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Bueno, amigos, amigas, continuamos con más de Camino al Desarrollo acá por las pantallas de la RCC, el programa de la FECOPROD, que entre paréntesis, siempre nosotros acá decimos que cuando el campo produce, el Paraguay crece y nosotros tenemos que trabajar en favor del campo, en favor de la producción, y trabajar en favor de la producción es directamente trabajar en contra de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 de manera increíble, e insisto, lamentable, quiere atentar en contra de los sectores productivos. Así que para entrar a profundidad a hablar de este tema del Pacto del Futuro, la Agenda 2030 y del globalismo, les quiero saludar a mis amigos Nicolás Dursi y Héctor Acuña Troche. ¿Cómo te va, mi querido Nico Dursi? Bienvenido a una edición más de Camino al Desarrollo. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido. ¿Qué tal, Francesco? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, esperemos ser de utilidad en este momento tan complicado que estamos viviendo como sociedad en general, ¿no? Totalmente, Nico. Bueno, aprovecho y ya le saludo también a mi amigo, también a mi amigo personal, Héctor Acuña, gran escritor, perdón por la palabra que voy a usar, Fernando te enoje, ¿verdad? Pero gran quilombero también, levantó, que muchas lágrimas hiciste derramar, mi querido Héctor, con tu libro, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo te va, Héctor, querido? Bienvenido. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación. Y sí, también preocupado con inquietudes similares a las que tiene Nicolás, a las que tenés vos y a las que tienen toda la población paraguaya de bien, ¿verdad? Que tiene que ver con esta peste del globalismo, ¿verdad? Así es, Héctor. Bueno, lo bueno, Héctor, es que vos le haces llorar a la gente y en Paraguay hace falta luego lluvia. Es como que las lágrimas van a cooperar un poquito con esta sequía que estamos teniendo. Pero bueno, vamos rápido al tema porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos 15 minutos, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué nos podés decir, Nico? Comienzo contigo, Nico. ¿Qué nos podés decir sobre el Pacto del Futuro, que es el pacto que se firmó la semana pasada en Naciones Unidas? ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que lo primero que hay que atender es que, como bien dijiste vos, no es un pacto o un acuerdo que se haya firmado a partir de personas electas por los ciudadanos de los distintos países, sino que son ideas bastante locas, bastante desacertadas de un grupo de burócratas que finalmente no pagan un costo político por esas locuras, ¿sí? Nosotros acá vivimos en una democracia, en una república, los políticos no hacen las cosas como deben, sabemos que en 4 o 5 años los cambiamos. Esta gente no. Ahí tenés el caso Antonio Guterres, que fue reelecto y no sabemos bien por quién, porque por nosotros no. Y aún así este hombre dicta políticas que atañen a la forma en que vivimos, la forma en que nos vestimos, qué comemos, cómo producimos, etcétera. No, totalmente, Nico, totalmente, 100%. Vos sabés que también claramente las ideas del globalismo representan un peligro para toda la sociedad en sí. Ahora, Héctor, ¿qué análisis tenés sobre el Pacto del Futuro? Quiero comenzar con el análisis en sí para ir profundizando. Muchos hablan, Héctor, querido, de que esto sería la continuación de la Agenda 2030, como dijo Nico. Bueno, inicialmente sí, lo que representa el Pacto del Futuro de cara a una Agenda 2045 es el fracaso de la Agenda 2030 previamente establecida, ¿no? Si es que estos burócratas supranacionales están nuevamente reviendo los plazos y están incorporando otros tópicos a su agenda totalitaria, sencillamente es un síntoma de enfermedad de la agenda previa, ¿verdad? De que era una agenda enfermiza, destinada al fracaso, esencialmente porque es una agenda que intenta traspasar cualquier tipo de función legítima que hubiera tenido la ONU en sus inicios, que era un órgano multilateral para el establecimiento, digamos, de relaciones armónicas entre los pueblos. Posteriormente ha claudicado de esa misión original y hoy en día es un órgano político supranacional integrado por burócratas que nadie conoce, a los que nadie ha votado, como han mencionado ustedes previamente, y que intenta inmiscuirse en todos los aspectos de la vida en sociedad y de la vida de las personas. Por eso podemos decir que es una agenda totalitaria, porque procura de alguna forma instalarse en los ámbitos totales de la vida, no solamente en la economía y la política, sino también en nuestras relaciones de cortesía, en nuestras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, en nuestras formas de producir y de consumir.
Es una agenda, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de aquí en adelante o más adelante se va a hacer una Agenda 2045, es una agenda totalitaria en ese sentido. Procura filtrarse en todos los aspectos de la vida de las personas y en ese sentido es totalitaria, no solamente es tirana, porque bueno, una tiranía muchas veces quizás pueda tener algunos aspectos de la vida que deje escapar, ¿no? Pero una tiranía totalitaria se mete en todas las cosas. Por eso es que esta gente está interesada en cómo vamos a vestirnos, en que volvamos a usar nuestras prendas, en decirnos qué comprar y qué consumir, no consumas cosas importadas, consumir cosas locales solamente, o usar tu ropa de esta forma, o comer insectos. Por eso es totalitaria y es incluso mucho más peligrosa que una tiranía tradicional, ¿verdad? A veces los tiranos tienen sus excentricidades y se meten en ciertos aspectos normales de la vida, ¿no? Pero estos burócratas, sus ínfulas, su fatua arrogancia es tal que pretenden instalarse en todo, incluso nos quieren decir qué tipo de dioses adorar, ¿no? Hoy tenemos que adorar a la Pachamama, a la diosa madre de la tierra, tenemos que adorar a los elementos, tenemos que tener un tipo de adoración sacralizada hacia los animales, y todo eso, digamos, son formas seculares que procuran de alguna forma desinstalar nuestra forma tradicional de ver el mundo, que es el cristianismo, ¿verdad? No, totalmente, totalmente. Vos sabés que me llama poderosamente la atención lo que mencionaste también, que es sobre las creencias y demás, Héctor. Ahora, el primer punto del Pacto del Futuro es el cumplimiento de la Agenda 2030. O sea, directamente es una extensión de lo que es la Agenda 2030. Yo lamento mucho que el presidente Santiago Peña haya sido, no quiero usar la palabra tibio, pero sí creo que fue por ahí, ¿verdad? Porque su postura fue correcta desde el punto de vista de que la Constitución va a primar sobre este pacto, pero creo que había temas muy puntuales que habían que criticar de la Agenda 2030, como es la hipersexualización de los niños, entre otros puntos, y creo que Santiago Peña perdió la oportunidad de criticar abiertamente estos puntos, y sí lo hicieron otros presidentes, como el caso de Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, y la misma Giorgia Meloni, que le dio con palo a la Agenda 2030, ¿verdad? Ahora, hay una realidad, mis queridos amigos, y me gustaría consultarle para saber su opinión. Estamos en un momento difícil porque, creo que Nico recién lo mencionaba, el problema de la Agenda 2030 es que baja unos lineamientos muy férreos, como dijo Héctor, muy totalitarios, y la consigna es, o me seguís y te ves beneficiados con algunos aportes míos, qué sé yo, préstamos, entre otros puntos, o no me seguís y te bloqueo. Según su punto de vista, ¿cómo manejarse en este paralelismo de decir, no quiero lo que ofreces, pero tengo que recibirlo algo al menos, porque si no me corto del mundo, ¿verdad? No, tampoco me puedo abrir del mundo. ¿Cómo manejar esta dualidad, mi querido Héctor y mi querido Nico? No sé quién puede ir primero, Nico, a ver si me podés. Pasa que todo el financiamiento internacional a partir de la firma de este pacto está condicionado, como bien decís, al cumplimiento de esta agenda perversa, que es la 2045, que viene a reemplazar en alguna medida a la Agenda 2030. Y el problema es que el cumplimiento de esto, para nosotros poder acceder a préstamos, financiamiento internacional y demás, implica que el gobierno de Santiago Peña, a partir de la firma, ¿sí? Porque la crítica que él hizo es simbólica, si querés, pero lo concreto es que el Paraguay firmó, y al firmar adherís. Y nosotros que somos un país agropecuario, ¿sí? Nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, etcétera. En este tipo de agenda vos tenés restricciones medioambientales excesivas, se meten con la soberanía alimentaria, y todo esto son cuestiones que están pensadas por burócratas, como bien dijiste, que están absolutamente desvinculados de la realidad rural, ¿sí? Es gente que está en Nueva York, en medio de una ciudad, en una oficina, en un piso 10, con aire acondicionado y qué sé yo, y no puede legislar cómo produce un agroganadero en el Chaco paraguayo, porque no lo conoce sencillamente. Entonces, es medio socialistoide, si querés, esta agenda, porque lo que busca es nivelar y te pone lo mismo, es lo mismo un productor agropecuario en el Chaco que uno que cosecha arroz en Vietnam, que
una persona que vive en la ciudad de Los Ángeles. Para ellos es todo lo mismo y todos debiéramos comportarnos de la misma manera, y eso es impracticable. A partir de eso, lo que hacen es frenar la expansión productiva, ¿sí? Y nosotros sabemos lo que pasa cuando vos frenás la expansión productiva, te amenazás la propiedad privada, lo que va a terminar generando, más temprano que tarde, es escasez de alimentos, aumentos de precio, etcétera. Sí, es así, es así. Justamente, Héctor, siguiendo la reflexión de Nico, el presidente Milei describía esto como una agenda totalitaria de corte socialista, decía, ¿verdad? Que es justamente la agenda del gobierno corporativo. Y me gustaría profundizar también, Héctor, contigo, porque hasta ahora no lo leí, ya compré tu libro, pero no leí todo, pero sí, ya estuve ojeando bastante, ¿verdad? Hablas también sobre el gobierno corporativo. Para explicarle un poquito a la audiencia, Héctor, ¿por qué es tan peligroso el gobierno corporativo? Bueno, fundamentalmente porque parte de una concepción preconcebida de cómo está conformada la realidad social, ¿no? Los gobiernos corporativos de tipo fascista, de tipo socialista, lo que dicen que la sociedad está conformada por pelotones predeterminados de organizaciones sociales, y son estos pelotones, estos pequeños pelotones, los que de alguna forma representan el sentir y las preferencias sociales. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, pelotones en un tipo de sociedad, pelotones trans, pelotones LGTB, pelotones o de ONGs, pelotones socialistas leninistas, y estos son los grupos representativos que representan el orden de cosas de la sociedad, lo cual es falso, ¿no? O sea, además es una falsificación de agregación estadística. O sea, vos no podés agregar las preferencias a las personas y decir sumar preferencias y decir finalmente de que esta es una preferencia agregada que representa la totalidad de los pareceres de los individuos, ¿verdad? Los individuos somos muy complejos, cada uno tiene sus intereses, sus objetivos, y de alguna forma esos objetivos quedan plasmados en la democracia representativa y participativa, ¿verdad? Donde un voto es una preferencia. Cuando avanzamos hacia algún tipo de gobierno corporativo, lo que hacemos es evitamos la complejidad de las preferencias de los individuos en sociedad, en asociaciones libres, los grupos preestablecidos por algún tipo de poder de facto vienen a representar a la sociedad. Por eso es tan peligroso muchas veces el discurso de las ONGs que dicen somos la sociedad civil, ¿no? Porque esa es una forma justamente de gobierno corporativo, ¿no? Esto lo hacía Mussolini en Italia, lo hacía de hecho el mismo socialismo en la Unión Soviética, donde grupos preestablecidos eran los que representaban a la sociedad. No es que yo represento como individuo un sector de la sociedad y mis preferencias están, digamos, demarcadas por mi libertad de expresión, por mi derecho al voto, por mi derecho a la opinión, al libre pensamiento. No, hay un grupo al que yo me adscribo y ese grupo me representa. Obviamente, todos los totalitarismos básicamente se basan en este fenómeno de agregación estadística que ningunea al individuo y finalmente termina aplastándolo bajo los poderes de facto de grupos predeterminados, ¿verdad? En este caso, hoy en día, los grupos predeterminados son, por ejemplo, las ONGs. Las ONGs te dicen cómo producir, las ONGs te mandan correos intimatorios y conminatorios para que presentes pruebas de que tu producción es sostenible. Las ONGs te dicen si es que estás haciendo las cosas bien en transparencia. Pero no les pidas transparencia a ellos en cómo usan sus recursos, que si no vos sos el fascista, ¿verdad? Cuando al final es al revés. Así que la Agenda 2030 finalmente, que hoy en día se está refritando en una especie de pacto del futuro, Agenda 2045, es una forma de reinstauración de antiguos resabios del fascismo italiano incluso, ¿verdad? Obviamente con ropajes más alegres, más vistosos, ¿no? Con mamelucos de colores, así que bueno, básicamente hoy se vende de forma circense lo que anteriormente era la tiranía lisa y llanamente hablando. Brillante. Héctor, Nico, les agradezco por su tiempo, realmente es un gusto escucharle siempre. Una última reflexión, yo insisto con lo que comenzaba, hoy en día el mundo se divide entre progresistas conservadores, entre patriotas y globalistas. ¿Y qué consejos tienen para los patriotas, para aquellos que de alguna manera conservamos las ideas de la importancia de la democracia, de la república, del voto ciudadano, de aquellos que estamos en contra del gobierno corporativista y estamos a favor del gobierno republicano?
¿Qué consejo tienen para nosotros que, insisto, seguimos creyendo en estas ideas? ¿Qué podemos hacer para colaborar en estas ideas? Yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse y educarse, ¿sí? Es fundamental que nosotros sepamos cómo y sobre todo cuáles son los peligros a los que nos estamos enfrentando, porque como bien dijo Héctor, estas tiranías nuevas se presentan con ropajes alegres, ropajes de colores, que te hablan de tolerancia, te hablan de respeto, y finalmente lo que están tratando de hacer es imponer las ideas equivocadas y eliminando estas ideas y estos pareceres y estos valores que trajeron a la civilización occidental hasta el punto en el que la trajeron. Bueno, y por mi parte, Francesco y Nico, lo que yo podría decirle a la audiencia es, seamos valientes, estemos dispuestos a patear el tablero. Nosotros estamos del lado correcto de la historia. Las personas que creemos en el patriotismo, en la familia tradicional y evolutiva, la única que ha funcionado hasta ahora en la historia de la humanidad, los demás estilos de matrimonio se han extinto o son formas, digamos, precarias de civilización. Nosotros lo que defendemos el cristianismo occidental como la base de las instituciones, los que defendemos la libertad ante la tiranía, la igualdad ante la ley, somos los que estamos del lado del correcto de la historia, así que seamos valientes y estemos dispuestos a decirle a los demás, a los demás que defienden las ideas contrarias que están equivocados. Sencillamente eso. Héctor, querido, Nico, muchísimas gracias por el tiempo de ambos, ¿verdad? Realmente es un lujo escucharlos y bueno, Dios mediante, que siga la lucha, que es mucha, pero la victoria segura, así que vamos con todo. Un fuerte abrazo y gracias a vos por contar con nosotros para sumarnos a esta batalla que estamos dando todos juntos. Gracias a vos, Nico, y gracias, Héctor, hay que seguir mordiéndole a estos lobos vestidos de oveja, hermano. Es así, así. Muchísimas gracias, Francesco, y saludos a la audiencia. Bueno, estuvimos con mis queridos amigos Héctor Acuña Troche y el señor Nicolás Dursi. Ambos son parte del equipo de Informate PI, un medio de comunicación que, entre paréntesis, rompe todo en las redes sociales, @InformatePY. Los mejores análisis con un punto de vista objetivo, con un punto de vista 100% patriótico y, por sobre todas las cosas, con un punto de vista sincero. Porque yo siempre digo que lo que divide o lo que nos separa de esa agenda globalista, de esa agenda perversa, que bajo buenas banderas, bajo las banderas como por ejemplo respeto a los derechos de la mujer, ¿quién va a estar en contra del respeto a los derechos de la mujer? O bajo banderas que buscan la supuesta igualdad, te plantean cosas nefastas, no son sinceros. Y yo siempre digo que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hablamos con la verdad. Nosotros decimos, esto nos gusta, esto no nos gusta, te gusta o no nos guste, es nuestra postura. Sin embargo, ellos vienen con buenas banderas, con supuestas buenas intenciones, pero las acciones son totalmente negativas y perversas. Así que, queridos, queridas, vamos cerrando esta edición de Camino al Desarrollo. Por supuesto, agradeciéndole a toda la gente que se hizo presente, una vez más siempre, acá por las pantallas de la RCC. Gracias a la FECOPROT y a todo el equipo, a Efra, a Bruno, a Brunito, a todo el equipo que, entre paréntesis, Bruno empezó con nosotros hace poco y realmente estamos llevando bien la batuta. Así que, por nuestro lado, será hasta el próximo martes. Que Dios les recontra bendiga, que tengan un excelente resto de martes, de semana, mejor dicho. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Impulsando y fortaleciendo el